Vivir sin filtro podcast. Hola gente, ¿qué tal? Por aquí les saluda Osmani Y Yania. y les queremos dar las gracias por siempre estar con nosotros, por comentarnos, por compartir los videos, por darle me gusta. Gracias a María Auxiliadora que comentó en el último video, A Iñaki. a Iñaki también y toda la comunidad de hermanas de Amétzola que están. Sí. Un abrazo, muchas gracias a todas por vernos. Sí, y a Iñaki por compartirle el video. Nos hizo muchísima ilusión y nos dio bastante ternura el saber que estaban ahí reunidos para vernos. Gracias. Eso es. Así que lo mismo de siempre, gente. Todos los videos que hagamos, compartir, darle me gusta y sobre todo suscribirse, que es gratis y es lo que nos ayuda a crecer. Sí, no les cuesta nada y así nos ayuda a poder llegar a más personas. Piensen que en YouTube te genera contenido similar al que estás consumiendo y tal, y entonces igual si ustedes se suscriben, le dicen a otra gente, eso es como una cadenita y así llegamos a más personas. El tema que queremos tratar el día de hoy, si nos querés compartir cómo es. Sí. ¿Y si soy mi peor enemigo? Bueno, vamos a empezar este tema primero contando un poquito de una historia de vida para que se sitúen y después vamos a tratar como 4 pasos para cómo abordarlo. No sé si me explico de la mejor manera. Sí, vamos a hacer un proceso práctico de autoconocimiento con 4 pasos sencillos que están al alcance tuyo, que vos lo puedes hacer fácilmente y que te pueden dar una idea de cómo funcionas, cuáles son tus heridas, cuáles son tus comportamientos y cuáles son tus sombras. Eso es. Entonces, si nos querés empezar un poquito introduciendo o compartiendo la historia. Sí, vamos a hacer un pequeño story time de una situación que yo viví para... porque a veces crees que perderse, ¿no? O caerte, o equivocarte, o desviarte del camino que vos creías que tenías puesto es un fracaso. Y muchas veces el perderte te ayuda a encontrarte o te ayuda a saber cómo ha pasado, cómo ha sido esa transformación en lo que ahora sos. Cuando yo estaba pequeña, mi papi tenía una amiga y esa señora siempre decía, Yania, sos bien elocuente, me alababa la señora. Porque siempre he sido hablona, así yo de chiquita hablaba y hablaba y hablaba y hablaba bien, o sea, yo me expresaba bien y me decía, vos sos protocolaria, y aquella palabra a mí me sonaba como que... Lo más, no sé, ¿sabes? No la entendía, yo no sabía lo que eso significaba, pero yo iba a la escuela y yo decía, como yo soy protocolaria, entonces... Vos sabés, cuando vas a la escuela al principio te ponen a hacer pequeñas exposiciones o cositas. Yo me apuntaba. O trabajo que te tocan hacer con los compañeros enfrente. Vos te apuntabas a todo. Yo me apuntaba a todo lo que fuera que yo tuviera que hablar o hacer. Estar enfrente. Ajá. O sea que vos por decirlo así, pánico escénico no tenías. Cero. No, pero desde pequeñita Desde tampoco. pequeñita. A ver, no sé si fue por esa situación. Es que les cuento, gente, Yania es mucho de no tener vergüenza. O sea, de no tener vergüenza a hablar, a preguntar a la gente, a interactuar con alguien que no conoce, lo que sea. Yo me lo pienso mucho. Yo siempre le he preguntado, ¿y vos cómo eras? Porque yo era el contrario. O sea, yo era todo el contrario. Pero bueno, no nos vamos a salir mucho del tema. Entonces, seguimos contando. Sí, a ver, yo te estoy hablando de esa situación puntual que yo la recuerdo. O sea, yo me acuerdo de la señora diciéndome esas cosas y me acuerdo que mi papi iba a vender pan y tenía y yo quería ir con él para probar mi protocolariedad, ¿sabes? O sea, yo quería ir porque yo era protocolaria y yo te voy a ayudar a vender. Y él me llevaba, o sea, era como, no sé qué tan verdad era la situación, pero yo me lo creía porque todas las cosas se ponían como, o se prestaban como para que yo... fuera así. Eso era real, ¿me entendés? Entonces, desde pequeña me había como quedado esa idea en la cabeza y yo me veía de grande haciendo cosas, la televisión, periodismo. No lo pensaba como periodismo, pero yo decía, o yo voy a ser actriz, o yo voy a estar en algo... Te gustaban como las artes escénicas. Que algo tenga donde que ver con que la gente me actuación, vea en público, con un micrófono, con tal. Yo pensaba así, yo me veía así. También porque distaba según yo, de tener habilidades intelectuales más profundas como de matemáticas, más números,
otro tipo de que en ese momento yo lo asociaba con esa inteligencia porque pues nuestros padres son el ejemplo en el que nosotros nos vemos Sí, y mi mami es físico-matemática. sí. Entonces ella es su fuerte, eso pues. Y yo me acuerdo y tengo esa como huella anémica de nunca me aprendí las tablas de multiplicar. Jamás me las aprendí las tablas de multiplicar. Y yo me acuerdo que yo escuchaba a las chavalas, a mis hermanas jugando rueda, 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 arriba la cafetera y yo aprendiéndome las tablas. Adentro, pues yo aprendí. No era ni castigo ni nada, es que yo me tenía que aprender las tablas pues porque no me las sabía. Entonces ahí hubo como un bloqueo de que yo no desarrollé eso por mis mismas creencias, ¿verdad? No es que nadie me haya dicho ni tal. Tampoco soy muy buena para las matemáticas, ya lo he intentado. Bueno, entonces el asunto de que pasó toda mi infancia secundaria, tal, y mi idea estaba puesta como en eso. En la secundaria también hubieron ciertas cosas que reforzaron como esa creencia mía, porque yo salía en baile, salía en obras de teatro que eran en la escuela, pues. Entonces, todo propiciaba como a eso. Luego, cuando ya llegó el tiempo de ir a la universidad, a mi hermana mayor, que era como la que iba a la universidad antes que yo, porque 2 años mayor que yo, entonces ella ya tenía como escogida su carrera, mis papás le dijeron como estudia derecho, tal, ella quería estudiar, creo que era algo más de economía o De contabilidad. ciencias económicas o Ajá, lo que algo tiene así. que ver con el mundo. No me acuerdo bien porque pues no me metía mucho en esas cosas, yo la miraba a ella como ella buena para lo que sea que vaya a hacer, porque era buena en todo. Pero era así como un poquito más penosita, entonces pues yo la veía de acuerdo. Vergonzosa. Ajá, era como más vergonzosa, entonces yo la veía como más acorde a esas carreras a ella. A mí nadie me dijo nada. Nadie te O preguntó sea, qué querés estudiar o... no sé, la verdad no me acuerdo si alguien me lo preguntó, ¿no? Pero era como más, yo era como esa alma libre que va por ahí y vos decís, bueno, ya era lo que sea que pueda. Sí. ¿No? Porque también me acuerdo que en la universidad que vos estudiaste, que es la Universidad Nacional de Nicaragua, La UNAM. la UNAM, allí había que hacer un examen para entrar. Sí. Y yo no lo dije a lo mejor a nadie nunca, pero yo no me veía con la capacidad de aprobar Ya, ese examen, el examen de fíjate. admisión. Y a lo mejor ahora cuando lo veo, pues yo digo, yo lo hubiera aprobado. Sí, Es que yo después seguramente. veía gente ahí estudiando que yo decía, hombre, si se lo aprobó, seguro yo lo podía aprobar. Pero era como esas limitaciones que no te las impone nadie, que no te las pone nadie, vos te las pones solo y ya está. Bueno, el caso es de que voy a la Universidad del Norte de Nicaragua y ahí descubro que hay periodismo. Y me inscribo en periodismo, empiezo a estudiar la carrera, súper emocionada. O sea, porque yo decía, estoy en mi salsa, la carrera me encantaba, los profesores eran súper buena onda y todo. Iba también yo, que de repente llega uno de los profesores, o no, de la administración de la universidad, no, con alguien del profesor, y me dice, Yania, estás siendo una alumna destacada, entonces te vamos a conseguir. Era como una beca, pero en sí no era una beca, sino era como, ellos tenían, ¿cómo se puede decir eso? Como esa conexión con la radio, con alguna imprenta, ¿cómo se puede decir? Como un intercambio. Sí. Puede ser como un intercambio. O como aquí cuando se hacen las prácticas, cuando terminas un curso o así, que tenés las relaciones o los contactos para mandar Ajá, estudiantes a las empresas o... Como prácticas, puede decir prácticas, pero yo fui ahí toda ilusionada pensando que me iban a poner prácticas sin más, pero resulta que me iban a pagar, o sea, me pagaban dinero, ¿verdad? Y yo la verdad pues siempre pensé voy a estudiar y voy a trabajar, esa era mi Tu idea, meta o tu porque idea. nuestra casa tampoco era que nos sobrara el dinero y éramos 4 hijos de mamá y papá, en total tengo Sí. 8 hermanos, pero mi núcleo De eso, familiar sí. son 4. No había para todos. Detrás de mí venía mi hermana menor y detrás estaba mi hermano. Y pues no nos podíamos permitir pagarnos una carrera universitaria para cada uno. Entonces yo tenía que trabajar. Pero en eso de que estaba en ese pensamiento yo también de la universidad hacían un concurso de belleza. Y uno de los premios que daban en ese concurso de belleza era una beca completa para pagarte la universidad. Entonces yo dije, me interesa eso, ¿no? Y mis compañeros de clase me empezaron a decir, Yania, salí vos, porque todos eran mayores que yo. Y entonces tenías que sacar una chavala y un chavalo representando cada carrera. Y pues me dijeron, dale, salí vos, te vamos a apoyar, no sé qué, ¿no? Pero bueno,
se gasta muchísimo dinero porque tenés que hacer 4 trajes, uno era de noche, otro era de, o sea, de gala, uno era de traje de baño, un traje casual y uno de fantasía. El de fantasía era el que más me preocupaba porque tenías que representar de una manera, ¿cómo lo podría decir? Como O sea, el de fantasía, me imagino que en la universidad tendría que ver con un diseño que represente tu carrera, lo que estás estudiando, que son esos trajes, gente en mis universos, así esos trajes pomposos que representan a cada país y llevan la cultura, colores y todo. Eso, ¿no? sí, y entonces el problema era de periodismo, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, ¿cómo hago algo? No iba Alusivo. ajá, no iba a hacer una Ibas a ir con micrófono. televisión, ¿te imaginas? Entonces tampoco tenía el dinero, pues no Sí. tenía la posibilidad económica porque era muy caro, pero mi mami siempre se la ha rebuscado, ella es muy creativa, es buena cosiendo, ella es profesora, ha sido profesora, pero ella ha hecho muchas manualidades Ujú. y bueno, entonces me dice, mira, ahí deja, yo te voy a ayudar, yo te lo voy a hacer. Y nos fuimos a una ropa de segunda mano, que es una Ujú. ropa usada allá en Nicaragua, y fuimos a comprar un vestidito sencillo de noche, un vestidito doradito, y ella encontramos, yo era bien flequita, entonces encontramos un vestidito que tenía como una cremallera, un zipper aquí, y ella me lo cortó en 2 piezas y me hizo como un topsito, la panza, la parte del abdomen estaba pelada y después abajo una faldita, era una falda pequeñita y ella lo que hizo fue juntas, ¿verdad? Empezamos a plegar, a plisar los periódicos y ella me lo forró toditita, la falda, la blusa y cosido, o sea, súper bonito. Claro, cuando llegamos al certamen ese, las chavalas iban con unas hojas de tabaco, otras con café, o sea, eran unos trajes espectaculares porque ellas habían pagado, la mayoría a Que le alguien que se diseñara. dedicaban a eso, pues a hacer ese tipo de trajes. Pero yo dije, yo voy por mi beca, mira. Y como yo siempre me la he creído de que puedo desenvolverme bien en ese tipo de situaciones y de lugares, yo dije, belleza, actitud mata belleza. Porque las chavalas eran grandes, eran altas, pues, y yo soy bien bajita, yo mido como Ujú. unos 53. Y en esos certámenes de belleza hay ciertos estereotipos de que te dicen que tienes que ser alta y no sé qué, no sé cuál. Bueno, el certamen fue súper bonito, la participación fue súper bonita y yo me lo gané. O sea, yo fui la reina de mi universidad en ese Ujú. año y me dieron la beca completa. Me dieron más regalos, pues te dan ahí un montón de cositas, hasta una cena y me coronó el alcalde de aquel entonces, imagínate. Fue O sea, bonito, que era pues. algo, sí. Era algo formal, pero era algo bonito porque te hacían todo el acto después Sí, de sí, sí. coronación y todo. Fue bonito, una experiencia muy bonita también. Y, y me gané la beca. Entonces yo estaba como en mi prime a nivel de que estoy empezando a estudiar la universidad. Había pasado como esa fase de que en la secundaria te ves a veces obligado a vos te pasó, me imagino, de que te ponían a leer un libro de química o de física, cuando decías, ¿esto para qué me va a servir a mí en la vida? Ujú. Y lo tenías que estudiar pues porque como obligado, porque te lo exigían para ponerte una calificación y poder aprobar el bachillerato. A pasar a que era algo que a mí me gustaba, Ujú. que me interesaba, que yo daba todo de mí y que yo había destacado. Yo no había destacado en la secundaria como mejor alumna, nunca, ¿sabes? Y entonces como ese cambio me motivó un montón y me dijo, bueno, estás en tu salsa, esto es lo que a vos te gusta. Y de repente resulta que nos reúnen la administración de la universidad y nos dicen que van a cerrar la carrera de periodismo, que solamente va a quedar el último año que ya se terminaba en esos Ujú. meses, Los no que estaban quedaba terminando nada, la carrera ya. no quedaba nada. Mira, y entonces a mí como que se me fue el alma yo no sé a dónde se me fue, Ujú. pero me sentí fatal, empecé a llorar, no en el mismísimo momento porque no lo dimensioné hasta que ya empezaron las personas que eran más adultas que nosotros a decir, bueno, nos Ujú. vamos a ir a estudiar a León, otros a Managua. Yo empecé a investigar y resulta de que no había en Estelí otra universidad que diera la carrera de Periodismo. periodismo. En aquel entonces, ¿verdad? Ahora no sé, pero en ese momento que yo estaba estudiando, no había. Ujú. Y entonces, pues, yo hablé con mis papás y les dije a ver qué posibilidad había. Ellos Nada. me dijeron que no había posibilidad, uno, porque repercutía en que yo tenía que viajar a Managua, que ahí iba a estar sola, pues, en Managua. ¿Sabes que
A veces la expectativa que nosotros tenemos, o no expectativa, la manera como vemos Managua, ahora ya no quizás, pero en aquel entonces yo Ujú. estaba bien chavalita y no, la verdad no me dijeron que no. Y bueno, entonces al decirme que no, yo me sentía muy mal, me sentí muy triste, sentí como que quién me estaba haciendo esto, quién me estaba abandonando en este momento, quién me está dejando sola Ujú. ante esta situación y me sentí perdida, o sea, porque con la edad que yo tenía, con la ilusión que yo tenía, con la manera como yo me había proyectado y que yo había hecho ese constructo sobre mí, Ujú. en base prácticamente a eso, que a mí me habían dicho que yo era buena para eso, que en la secundaria de alguna u otra manera se me reforzó eso porque siempre salí en presentaciones de baile, siempre andaba ahí grabándome o en obras de teatro, en cositas, siempre estuve ahí pues como en ese foco y en esa dinámica de que eso me gustaba. A eso sumarle que no era la mejor de la vida en otras cosas, entonces yo decía eso como que no es para mí. Ujú. Entonces, dada la situación, nos reúnen después y dicen, se pueden quedar aquí en la universidad estudiando y les ofrecemos esta y estas carreras, porque no sé si esto ya lo dije, Se pero podían quedar en cualquier carrera. O sea, de todas las que tenía la universidad, ustedes podían decir, pues esta. sí, yo me podía matricular en la que yo quisiera porque a diferencia de la tuya, como la mía era privada y vos pagás, no te piden No tenés hacer tanto... ningún Ujú. examen de admisión. En la tuya, en tu universidad, aparte que no había ninguna carrera que en aquel entonces a mí, Te Yania, llamara la me llamara la atención. atención, había que hacer un examen de admisión Sí. y yo no me veía como capacitada en ese momento, yo Sí, no o me que le tenías creía. miedo un poco a... Que pensabas que no lo ibas a pasar. Ajá, yo decía, si lo aplazo, me quedaba Ujú. sin matricularme en la universidad porque iniciaban antes. Entonces yo dije, bueno, inicio en esta universidad privada, me la pago, trabajo y está resuelto, ¿no? Bueno, el caso es de que nos reúnen y nos dicen eso, que nos podemos quedar y empiezan a sacar como la tabla de las carreras que habían. Ya yo tenía muy pocas opciones porque era como, si me voy de aquí, tengo que perder el año Ujú. en el que estoy, esperar a que vuelvan a abrir las inscripciones o las matrículas en las otras universidades para volverme a poner a estudiar. Podría haber sido una opción, trabajar ese tiempo, ahorrar ese dinero Y y eso, estudiar después. pero no lo contemplé yo como que no quería hacer ese corte porque vos sabés, en ese momento yo tampoco era tan consciente, pero si uno deja de estudiar y te pones a trabajar, ya a lo mejor la mente Después es complicado. O no volvés o decís, o no bueno, vuelvo, me quedo, estoy trabajando, estoy sí. bien y me quedo ahí. Entonces nos dicen a nosotros las carreras, ninguna me interesaba. O sea, es que en cuanto más oía yo, peor era como yo me sentía. O sea, me sentía bien bajoneada, súper mal. Pero de repente dicen psicología. Bueno, dijeron sociología y psicología. Ujú. Y yo dije Ca- sociología, Aparte, ¿no? O sea, aparte no doble eran, grado, sino... no, eran dos carreras diferentes. Una era sociología y la otra psicología. Ujú. Y dije yo, a ver, a lo mejor sociología, pero ya después me dijeron cómo iba la cosa, de qué iba la cosa en Nicaragua, la sociología, y dije yo no, tampoco no me llama mucho la atención. Y cuando vi como el pensum académico que tenía El psicología, currículum. llegó una profesora a explicarnos qué era, cómo era, tal, y en qué podíamos trabajar, porque te dan Ujú. como las posibles ofertas de empleo y tal. Y yo dije, voy a quedarme con esto porque puede ser una oportunidad de que voy a comunicarme con la gente de otra manera y a lo Ujú. mejor puede haber alguna oportunidad y tal. Y bueno, me matriculé en psicología y ahí hubieron algunas ventajas que fueron que me mantenían la beca. O sea, lo que yo me había ganado me lo mantenían aunque Ujú. yo me cambiara de carrera. Y Y la beca era por toda la carrera. no, Por un año. era por un año, pero donde se hizo la ley se hizo la trampa, dicen. Y entonces yo con toda mi protocolariedad que tenía desde chiquita, negocié y les dije, me quedo, pero ustedes me dan este año como esta otra carrera. Ujú. ¿Sabes? O sea, yo ya hice mi año de periodismo, ahora hago mi año de psicología, pero vos me das lo que yo me gané y yo me quedo porque es mi primer año. Ujú. ¿Sabes? Yo no sé por qué la gente me dijo que sí. Igual les caía bien o tuvieron lástima, no sé, pero me dijeron que sí. Y entonces, pues dije yo, bueno, es otra oportunidad o es alguna forma más de convencerme de que la decisión que estoy tomando tiene sentido.
cosas tontas que hice a lo mejor o que en ese momento me parecían bien, dejé el trabajo en la radio. O sea, porque yo decía, yo ya no voy a ser periodista, ¿qué voy a andar haciendo ahí? Como que esa puerta yo la veía como, ¿sabes? Cuando vos te enojas por una situación que estás pasando, sentís como que voy a romper con esto y tal. Bueno, entonces dejé eso y empecé a estudiar psicología y ahí se me abrió un mundo de posibilidades para mí porque yo ahí descubrí que tenía mucho potencial. También iba a pocas clases porque todas las clases que yo ya había probado de periodismo me las convalidaron ellos mismos y entonces No te tocó llevarlas ya no otra me vez. tocaba llevarlas. Entonces dije yo, bueno, mira, me voy a conseguir un trabajo. Ujú. Y me fui a echar currículums, trabajé primero vendiendo motos, después trabajé en una financiera y después de la financiera me ofrecen hacer una obra social. No, no me ofrecieron, me mandaron a hacer unas prácticas sociales de la Universidad de Psicología y nos dieron varias instituciones que podíamos ir nosotros a hacerlas. Hacerla. Escuelas, no sé, y de repente sale la RC Radio, la Radio Comiche. Y yo vi otra oportunidad. Claro, fuimos varias de las que estaban, bueno, no sé si fueron mis compañeras, pero yo fui con otra persona, no me acuerdo con quién. Y ahí nos hicieron unas pruebas, yo llevé mi currículum ahí, presenté mi trabajo que había tenido en la radio, otro trabajo que había hecho en un canal de televisión. Y pues los chavalos, súper buena onda, me dijeron, sos perfecta para este programa, porque había un programa que se llamaba Junto a Vos, y ese programa era enfocado en jóvenes, en temas para jóvenes, bullying, enamoramiento, ruptura, sexualidad, identidad, todo ese tipo de temas. Y los chavalos incluso llamaban, o sea, poníamos el tema y los chavalos llamaban hacían preguntas. Y entonces ahí estaba yo dando como la voz de experta, ¿verdad? En ese entonces no era experta, pero sí tenía conocimientos y fue súper bonito el programa. Ahí te conocí a vos, o sea, todos los caminos llevan a Roma, yo creo, y pues de alguna manera la vida siempre me ha puesto como en esos escenarios que validan todas estas proyecciones que yo tenía en mi cabeza. Estudiando psicología y viendo toda la vocación que yo tengo como psicóloga, yo me di cuenta que a veces encontrarte no significa volver a ser esa Yania que yo era, sino descubrir quién soy, ¿sabes? Porque perderme para encontrarme o desviarme del camino de lo que yo creía que era por lo que en realidad soy, porque ese constructo que yo tenía de soy protocolaria, que imagínate vos crecer toda la vida con eso y ni siquiera sabía lo que significaba soy elocuente o algo para esto o algo para tal, y yo descubrir para qué valgo. O sea, a veces las sombras no son enemigos para nosotros. O sea, las sombras son formas, velo como mensajes que te dicen por dónde vas a ir para encontrar tu luz. Si vos nunca te perdés, si vos nunca te cuestionas nada, si vos nunca dudas de nada, das todo por sentado, entonces vos vas a seguir siendo lo que te hayan dicho que eras, que en este caso no era malo, porque te digo, hasta el día de hoy, vos sabés que yo no tengo vergüenza de nada, yo voy por ahí, pregunto lo que sea, hablo con quien sea y soy muy desinhibida en ese sentido. Pero pues sí, esta situación que viví, que para mí en ese momento fue muy caótica, yo pude resurgir y pude florecer de una manera bastante bonita que a día de hoy me tiene sentada aquí donde estoy, hablando con todos ustedes y siendo portadora de ese camino, que es un camino cortito el mío porque solo tengo 36 años, pero para mí espero que les sirva haber escuchado esto, que muchas veces de las cosas no tan buenas que te pasan podés encontrar tu verdadera esencia. Entonces, por ir encarrilando un poco, ¿verdad? De toda la historia que nos has contado, que aunque ustedes no lo sepan, gente, hemos tenido ahí unos problemitas de grabación y ya hemos grabado 3 veces. Pero aquí estamos, es algo que nos gusta. Sí. Y seguimos. Vamos a empezar con los pasos, por así decirlo, y enfocándolo con la idea de tu historia, perdón. Y el primer paso es la importancia del perderse. O sea, no ver el perderse como algo malo y algo negativo, sino la importancia que le podemos dar a ese perderse también. Y qué es lo que decías vos, ¿verdad? Que en parte es el encontrarse no es volver a ser quien eras antes. O sea, cuando decís, ay,
en dónde me perdí, quién soy, qué pasó. No es volver a lo que era antes y todo el tiempo que tuviste perdida es desaprovecharlo, sino, no, con todo lo que me pasó, con todo lo que fui, descubrí quién soy ahora. Y la importancia de ese perderse y no verlo como algo malo, como decíamos, sino como ese camino que ya he transitado, que ya he ido, y este es el camino por el que quiero ir ahora, ¿no? Sí, y como primer paso podríamos decir que es el que pongamos en práctica ese observador. Es decir, hay días que vos decís, me levanté o me desperté triste y estás triste todo el día y ni siquiera te cuestionas. A lo mejor decís, a saber por qué estoy triste, pero si no sabes vos, ¿quién va a saber por qué? Sí. ¿Quién mueve esa emoción? Entonces, ese observador, no ese crítico interno que es por juzgarnos. Ay, es que yo soy así, o es que yo, por nada yo me ahuevo o me pongo triste, ¿sabes? No es el crítico interno, es el observador. Observar sin juzgar. Observar sin juzgar, observar desde la aceptación y observar intentando ser consciente vos de cómo estás reaccionando ante esas situaciones o ante tu mismo comportamiento. Entonces, si lo puedes escribir, genial, y si no necesitas de escribirlo, pues simplemente ir observando e irte dando cuenta de por qué o cómo te comportas ante lo que sea que suceda en tu vida y de dónde viene esa sensación. Si vos decís, siento todo el nervio, todo el miedo, toda la angustia en el estómago, me tiembla el estómago, me sudan las manos, me sube la sangre a la cabeza, me hierve la sangre cuando estoy en una situación de enfado. Entonces todas esas cosas son señales que tu cuerpo incluso te manda, aunque vos no estés pensándolo de manera consciente, tu cuerpo reacciona ante esos comportamientos porque ya están establecidos ciertos patrones o mecanismos de defensa o heridas que son las que están respondiendo como un sistema, como un piloto automático ante esas situaciones que ya están dadas por sentado, que te frustran, te enojan, te dan miedo o lo que sea, porque los mecanismos de defensa que nosotros usamos desde que somos chavalos o chavalas se instauran ahí y a lo mejor nunca los cuestionamos, nunca nos damos cuenta de, yo por ejemplo, ¿no? Les hablaba de el mecanismo de defensa que usé en esa situación, ahora ya no me sirve, ahora a lo mejor me puede bloquear porque yo estoy en otra etapa de mi vida, porque yo estoy en otra situación y porque yo he crecido, he madurado y mi vida ha dado un giro y en todos los sentidos, ¿no? Vamos creciendo y la vida se nos va pasando, nos vamos moviendo de país, de ciudad, de entorno, de amistades, de lo que sea. Entonces, eso. Bueno, el paso 2, que lo podríamos ver un poco así también como, por decirlo así, serie o novela o lo que sea, es el revisar tus últimas decisiones. Si les es más fácil, podríamos decir como revisar los últimos 3 capítulos de tu historia. No temporadas, porque la temporada es muy larga, sino los últimos 3 capítulos. Revisar esas últimas 3 decisiones, por decirlo así, que he tomado y que han hecho un cambio en mi vida o que han generado un cambio. Y también el revisar desde dónde he decidido. O sea, si lo decidí desde el enojo, desde la frustración, desde la presión. Desde la presión ¿y cómo fue esa decisión? O sea, revisar esas decisiones que he tenido y desde dónde la estoy decidiendo. Sí, y también saber, o sea, reviso esas decisiones que yo he tomado, desde dónde las estoy tomando, qué las motivó y qué responsabilidad tengo yo ante esas situaciones. O si a lo mejor creo que no tuve ningún tipo de responsabilidad. El paso número 3. El paso número 3 también va un poquito enfocado en lo que hemos estado diciendo y es el preguntar al entorno. Con entorno nos referimos a 3, 5 personas que te conozcan, que tengas al lado, que confíes en esas personas y que quieran también algo bueno para vos, porque es importante esto. Que le preguntemos al entorno el cómo reacciono yo ante los conflictos, o cómo he reaccionado, o cómo ellos creen o me han visto que yo reacciono ante los conflictos, porque a veces es verdad que también necesitamos el observador sin juzgarnos,
pero también es importante que personas que están a nuestro alrededor nos den ese feedback y nos digan, pues fíjate que aquella vez que pasó tal cosa o cuando sucedió esto te pones alterada o te pones alterado o te escondiste o te desapareces y ya no te vimos o no sé. Entonces que eso es también el entorno, preguntar cómo reacciono y que nos ayuden un poquito a darnos ese feedback. Y también nosotros tomárnoslo desde la mejor manera, porque si estamos queriendo aprender y mejorar, es enlazado en eso. Sí, y que lo que decís, o sea, si estamos queriendo aprender y crecer o conocernos, no tenemos que vernos juzgados por la otra persona tampoco, porque si vos le decís a esa persona, decime lo que vos pensás, no lo que yo quiero escuchar, ¿sabes? Porque muchas veces la gente nos dice, nos conocen o conocen cómo reaccionamos y entonces nos dicen lo que queremos escuchar. No, decirles que te digan la verdad de cómo ellos te ven. No es lo mismo como yo me perciba a como la gente me percibe. Entonces, nosotros, el ego nos lleva a creernos que somos de una manera y nosotros vemos esa realidad, es nuestra realidad. Sí. Y yo digo, no, lo que hablábamos, ya no sé si lo hablamos aquí o en el otro video. Hemos grabado 3 veces, de que muchas veces decimos, yo no sé cómo, yo no dije eso, o a lo mejor le hubiera dicho tal cosa a esta persona una vez que haya pasado la discusión, ¿no? Le hubiera dicho y se me olvidó decirle tal cosa porque ya viene como ese juicio que haces sobre vos misma, cómo te viste ante tal. Entonces, es súper importante que eso lo tomemos como un aprendizaje para mejorar, para crecer. El cuarto paso. El cuarto paso, que es uno que viene con premio, que no sé si ya lo dijimos en este video o no lo hemos dicho. Yo creo que no. El cuarto paso se trata sobre identificar tu herida emocional. Bueno, no sé si nos explicamos un poquito lo de las 5 heridas y después comentamos lo que teníamos pensado. Sí, las 5 heridas son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. El rechazo es como no soy suficiente. El abandono, si me dejan, no voy a sobrevivir. La humillación, soy una carga. Por decirlo de manera muy general y muy específica. Muy cortito y para que entienda. La traición es un poco como no puedo confiar en nadie más. Y la injusticia es tengo que demostrar mi valor. Entonces hemos preparado nosotros un mini test para que ustedes lo puedan hacer, pueda servirles de guía. No estamos diciendo que con esto ya ustedes van a saber definitivamente cuál es, pero sí les puede dar una idea si en verdad contestan las preguntas desde la claridad de autoconocerse. Entonces, la dinámica es que les queremos dejar en que ustedes nos dejen en los comentarios quiero el mini test o quiero saber cuál es mi herida de la infancia, mi herida emocional. Y nosotros dejarles el mini test para que ustedes lo puedan hacer en su casa o donde quieran, ¿verdad? Hacerlo. Lo importante de esto, gente, es que ustedes también vayan descubriéndose y entendiéndose. Si nosotros, que somos nuestro propio mundo, cada uno y cada una, no nos identificamos, no hacemos por entendernos y por conocernos, pues yo creo que nadie más lo va a hacer. Y Yania nos compartió anteriormente que, por ejemplo, ella su herida es del abandono y desde cómo se ve eso. Esto ya lo profundizaremos en otro episodio, lo profundizaremos más, pero la idea es esa, que ustedes digan desde dónde o qué herida es con la que se identifican y sobre todo porque esto marca, o sea, ha marcado la forma en que nos relacionamos, en que actuamos, como dijimos antes, y saber el por qué lo hago. Eso es importante porque si yo sé que lo hago desde esta perspectiva o desde este punto de vista, entonces ya sé por qué me relaciono así, por qué actúo así y como esos mecanismos, como vos dijiste, esos mecanismos de defensa en algún momento me funcionaron y quizá ahora me pueden bloquear. Sí. O lo sigo haciendo sin darme cuenta y no soy ni consciente de que ante esos problemas me quedo congelada. O huyo y me pierdo, de que desaparezco del mundo y me escondo en mi mantita y me quiero estar en mi cama o de esconderme debajo de mi cama y que pase el tiempo y que no me molesten. Y vamos así por la vida también. Entonces, la herida, el cuarto paso era eso, de identificar tu herida emocional y todo mundo, el que quiera saber, pues nos escribe lo que habías dicho vos. No sé qué nos pueden dejar quiero el mini test. Eso. O nos pueden dejar quiero saber cuál es mi herida del alma. Y ya les comentaremos. Eso les va a servir como una guía
¿Por qué? Lo tienen que hacer ustedes. No es que nosotros le vamos a decir, Sí, tú, sí, sí, esto sí. es tal. El mini test son unas preguntas que hemos creado para, son cortitos, por eso es un mini test, para darte una guía, porque la herida del alma no siempre tiene que verlo, o sea, no lo tenemos que ver como que es un defecto de nosotros, sino es como me doy cuenta cómo me comporto ante esta situación o cómo reacciono ante esta situación, y como yo, por ejemplo, viví mucho tiempo con esa herida de abandono, pensando que los demás me iban a dejar. Yo crecí con mi mamá, mi papá, mi hermano, yo no estuve sola. Sí, Es una que no idea, significa que esa herida de abandono es porque te me abandonó tu papá, abandonaron, tu que me mamá. dejaron de lado. No, a mí me cuidaban, me daban amor, estaban pendientes de mí, pero hubo algo en mí que detonó esa creencia de que yo tenía que esforzarme para que no me dejaran y que tenía que querer y dar mucho de mí para que no me fueran a abandonar. Como ya lo mencioné en la historia que les conté, yo me sentía abandonada en ese momento y a mí nadie me estaba dejando, o sea, pero me estaba dejando la vida sin esa oportunidad de... Y ya no sé de dónde hemos dicho cada cosa, pero yo de esto he sacado algo bueno, y es que yo no he crecido con rencor. O sea, yo no soy una persona que guarde rencor. A las No demás se me personas. da. A mí No. vos me podés hacer algo hoy y se me olvida. O no es que se me olvide, es que no le quito, no le doy como esa importancia de por qué hiciste eso a mí. Sí. Sino vos hiciste eso por vos, por alguna razón, y no depende de mí. Entonces, es como ver lo positivo también de las cosas que hemos desarrollado y decir, esa herida yo la abrazo, yo la acepto, porque todo aquello que vos negás te somete, y todo lo que vos aceptás, eso te transforma. Entonces, esa transformación que vos podés hacer te libera, y al liberarte vos te podés encontrar a vos mismo y darte cuenta quién sos ahora. Eso es. Entonces, pues todo se basa o todo confluye al final en eso, en el abrazar lo que encontramos ahora, lo que soy ahora. Lo que soy hoy. Es lo que soy hoy, y sin culparnos, verlo sin la culpa, perdón, y desde la autocompasión, Sí. el sanar todo y abrazar yo, por ejemplo, abrazar a ese humano pequeñito y decirle, mira, te abrazo, hiciste lo mejor que pudiste siendo niño o cuando pudiste, pero yo ahora tomo el control y no te preocupes que aquí estoy yo. Sí. Hablarnos eso a nosotros mismos y decirlo de alguna manera, sí. ¿Sabes? Todo ese miedo que tuvimos y todas esas cosas que venimos arrastrando en nuestra mente y nuestras emociones, y decir, no te preocupes, te abrazo y te doy las gracias por todo lo que hiciste cuando pudiste, pero aquí estoy yo, el Osmani adulto, y yo me voy a hacer cargo de eso. Y esa fusión que estás diciendo es súper linda, porque cuando vos te haces cargo de todo ese peso que todavía está sosteniendo ese niño interior, y vos a ese niño interior lo liberás, le decís, sentite orgulloso de lo que somos ahora, y le das el poder a vos mismo de la energía bonita que tiene uno cuando es niño, la creatividad, la felicidad, la manera como vos ves la vida, que hoy sos niño y te hace ilusión todo, le quitas mucho peso a las cosas que te pasan, sí. Vivís esa vida como con esas ganas de comerte el mundo. Entonces, eso sí, recupéralo, con eso quédate. Pero vos sí hacete cargo de toda la responsabilidad emocional que está bajo tu poder. Y nada, eso era lo que le queríamos decir hoy. Hemos grabado ya 3 veces, por eso es que estamos aquí como que ya no sé si ya lo dijimos o no lo dijimos. Ya llevamos como casi 3-4 horas de grabación. Sí. Pero bueno, era la idea que teníamos, gente. Esperamos que hayan entendido, que les haya interesado sobre todo lo que estamos comentando. Recuerden que ustedes son los que tienen que hacer su propio camino de autodescubrimiento, de autoconocerse, y que es importante para estar bien consigo mismo cada uno. Sí, ya entonces, lo dijimos antes, y es, no puedes amar lo que no conoces. Y no puedes ir amando por ahí o creyendo que estás amando a la familia, a tu amigo, a tu pareja, si vos no te amás, no te sabes amar a vos. Imagínate si no entendés vos por dentro, cada mundo, ya lo mencionaba, vos, cada uno somos un mundo. ¿Cómo vas a ir vos a comprender a otro mundo? Y ya creo que poníamos el ejemplo de cuando tenés un hijo o un bebé muy chiquitito,
vos a ese niño, aunque no hable, vos le intentás ver si está llorando porque hay que cambiarle el pañal, si está llorando porque tiene hambre, si está llorando porque quiere dormirse o tiene un cólico. Y entonces está ahí muy pendiente de analizar todos esos comportamientos para poder entender y poder comunicarte y poder solventar esas necesidades y que tu hijo no sufra o que ese bebé no sufra. Hace lo mismo con vos. Autocuídate de esa manera. Aquí te hemos dejado 4 pasos iniciales o sencillos que te pueden llevar a conocerte. Recuerda que el proceso no es lineal, que a lo mejor al principio va a ser un poco doloroso enfrentarte a esas sombras o a esas cosas que te avergüenzan. Muchas veces no es fácil, es incómodo. Sí. Eso te va a incomodar, pero luego cuando hayas pasado todo ese proceso te vas a sentir muchísimo mejor con vos misma y te vas a sentir muy librada de toda esa carga que llevamos aquí, unas mochilas tremendas con un peso que no nos corresponde ya, que ya no tienen razón de ser. Ya eso, lo que decíamos, ¿no? Todos esos mecanismos de defensa, toda esa autoprotección que ahora están bloqueando, incluso muchas veces a nivel físico, estamos estresados, nos duele la cabeza, tenemos tensión en la espalda, nos duelen las rodillas, que a nosotros ya nos duelen, pero tenemos 30. No. Pero así como te cuidas la mente, el cuerpo, vas al gimnasio, te alimentas bien o lo que sea, o incluso hay gente que para prevenirse o protegerse abusan de comer, sí, se aíslan, se hunden. Entonces vos, si estás ahí, sabé que hay una puertecita que está no hacia afuera, está hacia adentro y que es la salida. Eso es. Yo creo que con eso nos despedimos. Y que descubramos y entendamos, gente, que las sombras o nuestras sombras no son malas. O sea, no es ver la parte mala de eso, sino entender que también son rasgos que tenemos nosotros y son parte de nosotros, y vernos en esas sombras nos ayuda a llegar hacia la luz. Y saber que somos luz también. O sea, que tenemos una parte de sombra y que nos ha ayudado a construirnos y a saber quiénes somos, pero que nos ayude a transitar hacia la luz. Así que nada, gente, recuerden escribir en los comentarios quien quiera el mini test y nos vemos en el otro episodio. Así que nada. Gracias. Chao. Vivir sin filtro podcast.